Hola a todos, me llamo Manuel Báez y vengo a hacer una especie de contraargumentación y crítica a las medidas que se están tomando actualmente tanto en el gobierno español como en otros gobiernos europeos, supuestamente para la mejoría del estado del bienestar, del consumo, etcétera, etcétera. Todo esto que es llamado política de austeridad y la política supuesta de crecimiento que va contra todas las normas establecidas en el capitalismo. Primero quiero hacer una aclaración, tengo aquí los puntos para que no se me olvide y el discurso sea un poco más fluido. La primera aclaración es por qué se tilda a casi todos los que tratamos de hacer que el sistema mejore y hacemos críticas constructivas de antisistemas. Por propia definición, antisistema es aquel que ataca el sistema y trata de destruirlo. Por ejemplo, los bancos. Por ejemplo, gobiernos que toman medidas que van contra un crecimiento sostenible. Gobiernos que toman medidas que atacan directamente al estado del bienestar. Alguien que hace una crítica constructiva de cómo se está destruyendo el sistema no es un antisistema, señores. O sea, que no nos vengan con ese cuento. Tampoco se puede tildar a cualquier manifestante de antisistema porque alguien a quien no conoce esté quemando un contenedor o tirando piedras. Muchas veces, por cierto, infiltrados. Pero bueno, eso sería otra cuestión. Si hay un descerebrado que tira piedras o quema un contenedor, el peso de la justicia debe caer sobre él, igual que debería de caer, por ejemplo, sobre alguien que en el Congreso de los Diputados diga que se jodan, aduciendo que no es contra el pueblo, sino contra los miembros de otro partido. Que yo sepa, no es una frutería. No hay que ponerse en plan rabalero. Pero yo tampoco voy a juzgar a todos los políticos porque haya miles de corruptos y miles de maleducados entre ellos. Por lo tanto, tampoco nos tilden a nosotros de antisistema por unos pocos que estropean las acciones de muchos. ¿Qué demuestra que el actual Estado es antisistema? Lo primero que lo demuestra es que el Estado está buscando el enfrentamiento de la base social. Me explico. En España, primero se utilizó la excusa de la guerra civil, que a mi generación no le atañe, para enfrentar a personas de una ideología con personas de otra ideología. Hablo del típico fascismo, llamar fascista, por ejemplo, a alguien de centro-derecha, o llamar rojo a alguien de centro-izquierda, o de derecha o de izquierda, me da igual. Eso se ha utilizado durante muchísimos años para que la gente se ataque entre sí, para sembrar el odio y que los políticos estén flotando libremente a sus anchas, engañando y con la corrupción por bandera, mientras el resto de la población se culpan unos a otros. Ahora eso se ha trasladado a otro ámbito, a otra esfera. ¿A qué esfera? Ahora quienes se atacan son funcionarios, autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Me explico. El autónomo y el empresario pequeño, mediano, critican al funcionariado porque dicen que son unos vagos y que lo tienen todo muy fácil. El funcionariado se critica al autónomo y al empresario porque lo sataniza pensando que él es el explotador máximo que hay, y los trabajadores por cuenta ajena critican a los otros dos. Bien, esto ha sido fomentado desde el gobierno. Recordemos ciertas declaraciones, por ejemplo, no de este gobierno ya, sino del anterior, en el que se llegó a decir que los pequeños empresarios, por sus impagos y su supuesta defraudación a Hacienda, tenían la culpa del actual problema económico, la crisis que vivimos en este país. Algo completamente falso. Economía sumergida habrá siempre, nos guste o no, eso es cierto, y además en España, según muchos datos, la economía sumergida la suelen practicar personas que no llegan ni a 1000 eurismo. Los funcionarios tampoco son unos vagos, se han sacado una carrera. Habrá malos funcionarios, como hay malos autónomos, como hay malos empresarios, como hay malos trabajadores para cuenta ajena. Se han sacado, si no una carrera, unas oposiciones. Han estudiado y tienen un trabajo al que la inmensa mayoría de ellos van todos los días. O sea, que no nos culpemos entre nosotros. Y los trabajadores por cuenta ajena, sí que es verdad que suelen estar puteados, pero a por quien tienen que ir principalmente es a por el que les putea, que no suelen ser medianos ni pequeños empresarios, que suelen tener empresas familiares o pequeñas, suelen ser grandes superficies. No tienen que atacar al que en teoría está mejor que ellos. Esto es algo que ha conseguido el gobierno enfrentándonos a todos nosotros, y es algo con lo que claramente debemos acabar. Es una manipulación apoyada por los medios. En ese sentido quería hablar también del invento de la izquierda y la derecha. Hoy en día no existe la izquierda ni la derecha, existe el poder. Existe personas que tienen poder y personas que no lo tienen o que no saben que lo tienen. Me explico. ¿Quiénes tienen el poder? Bancos, el FMI, multinacionales y los políticos que trabajan para ellos y normalmente tienen acciones. Se da, por ejemplo, el caso de que el encargado de medio ambiente de España tiene acciones en petrolíferas, algo bastante cómico, porque además un alto funcionario con ese puesto no debería tener acciones en una empresa que precisamente tiene intereses a ese respecto. Igual que se han dado y se seguirán dando miles de casos, como personas, por ejemplo, que están metidas en Bankia, etcétera, etcétera. Todos sabemos a qué me refiero. Al margen de eso, luego hay personas
que en teoría no tienen poder y que realmente somos los que más poder tenemos. ¿A quiénes me refiero? A los consumidores. En una sociedad de consumo, vosotros y yo somos los que tenemos el poder. Si queremos hundir un banco, basta con sacar dinero del banco, ni siquiera hay por qué sacarlo todo. Si queremos hundir una empresa, basta con sacar dinero de esa empresa. Incluso si queremos hundir un país, basta con dejar de comprar cualquier producto que venga de ese país. Lo que pasa es que eso no lo veo tan lógico porque no tiene mucho sentido andar atacando a los demás países. Hay que atacar a ciertas empresas determinadas. Entonces nos encontramos con una situación en la que los gobiernos han conseguido el mayor engaño de la historia, hacernos creer que no tenemos ningún poder cuando todo el poder es nuestro. ¿Cómo podemos subvertir eso? Enseñándoselo a la gente, mostrándole su verdadero poder. Por ejemplo, en Francia hace años, Eric Cantona, un futbolista con conciencia social, promovió una iniciativa para que todos los habitantes sacaran dinero del banco el mismo día, por ciertas medidas que se estaban adoptando. El resultado fue un golpe económico fortísimo para el banco y la retirada preventiva de ciertas medidas. En Francia hay algo que saben hacer, que es luchar por sus derechos, que nosotros deberíamos aprender. La cantinela en España de con esto no cambiamos nada, es que solo yo no hago nada, es que qué más da que yo lo haga o no, es una cantinela que proviene de la educación dada por el gobierno, precisamente para tenernos bien calladitos y para darnos esa sensación de que no tenemos poder. No les creamos, eso no es cierto. Hablando de este poder, me gustaría hablar de la cuestión también de la prima, la famosa prima de riesgo. Se han tomado una serie de medidas en España. Una vez tomadas esa serie de medidas que nos joden a todos, vamos a hablar claramente, resulta que la prima de riesgo sigue subiendo. No solo sube, sube cada vez más. Se dice que el mercado, eso esotérico, que está formado realmente por políticos, banqueros y otras personas que especulan con la deuda de los países y a la que les interesa que nuestra prima de riesgo suba para cobrarnos más intereses, se dice que el mercado no confía en nosotros. Bien, si se han tomado medidas que van a destruir a toda población, que van a destruir la creación de empleo, que van a destruir el estado del bienestar, ¿para qué se han tomado si la prima de riesgo sigue subiendo? ¿De dónde proviene este engaño? Del punto que acabo de decir. A los políticos les interesa que esa prima suba. ¿Por qué? Porque ellos tienen inversiones en empresas que a su vez tienen inversiones en la deuda pública española. Por lo tanto, es de interés para todos. Además, también tienen inversiones en bancos que han hecho muy mal su trabajo jugando a especular y no a ser bancos, inflando el dinero, etcétera, etcétera. Esos bancos van a recibir un dinero del Estado que va a pagar usted y yo. Por lo tanto, nosotros les regalamos el dinero para que ellos vuelvan a hacerlo mal y vuelvan a joder todo nuestro sistema. Y así, en un círculo de eterno retorno, como diría Nietzsche. Ahora voy a hablar de ciertas medidas de las que se han tomado. Bueno, lo primero, todos sabemos lo de la ley del despido, la subida del IVA, la subida de impuestos indirectos, de prácticamente todos los impuestos menos los que gravan a las personas con más dinero, curiosamente. Aumentar el despido, o sea, fomentar el despido, aumentar impuestos, gravar con impuestos a todas las personas, subir los impuestos sobre la gasolina, no es una forma, como ha dicho el señor Mariano Rajoy, de aumentar el crecimiento y fomentar el empleo. Todos los economistas de prestigio están diciendo que esas medidas son incorrectas. Incluso Barack Obama, presidente de Estados Unidos, ha dicho literalmente Europa se equivoca. A lo que iba, por ejemplo, se dice que no se ha aumentado el IVA sobre productos de primera necesidad, tales como la leche, alimentos de primera necesidad, etcétera, etcétera. Eso es falso, porque se han aumentado los impuestos sobre la gasolina. Por lo tanto, el transporte va a ser más caro. Por lo tanto, esos productos de primera necesidad van a subir, aunque no se haya gravado el IVA como tal. Además de eso hay otra cuestión, y es que todos compramos cierto tipo de productos, como por ejemplo electrodomésticos y otros. Como todos los compramos y se han subido el IVA, electrodomésticos, por poner un ejemplo, compresas, que son un producto de lujo, igual que los pañales. Como todos compramos productos de ese tipo, ahora nos va a tocar pagar más. Vamos a perder poder adquisitivo, porque además el funcionariado ha perdido poder adquisitivo también, con lo cual va a comprar menos. Los comerciales van a vender menos al funcionariado, por lo tanto van a tener menos poder adquisitivo, van a comprar menos a las multinacionales y las multinacionales van a despedir a trabajadores porque van a tener menos ingreso. Trabajadores que a su vez dejarán de comprar, lo cual ocasionará que cierren más tiendas, que esas personas dejen de comprar, que el país siga sin crecer y que probablemente dentro de un par de años se le vuelva a bajar el sueldo al funcionariado. Porque esto es así, es un ciclo. Bien, la manera que hemos tenido de aumentar los impuestos, lo del IVA y todo esto, nos va a afectar a todos, porque como digo, se ha subido tanto la gasolina como la mayor parte de los productos, entonces como tenemos menos dinero y una pérdida de poder adquisitivo, eso hace
que aunque se mantengan ciertos productos, toda nuestra economía se vaya a tambalear. Me refiero aquí a la microeconomía, la economía casera, por así decirlo. Luego estamos viviendo una tendencia bastante interesante, que es que las manifestaciones apenas salen en los medios no se hacen eco. Internet parece el único medio de propagación libre y por eso durante los últimos meses ha vivido un ataque orquestado de varios países que, escudándose en la piratería, y yo soy músico profesional, o sea que me convendría luchar contra la piratería, escudándose en la piratería ha pretendido limitar toda la libertad de expresión en Internet, algo que por supuesto a ellos les molesta porque Internet ahora mismo es una fuente, como fuente educativa, es mucho más fiable que las televisiones y la mayor parte de la prensa. Digo la mayor parte, evidentemente todavía hay prensa libre y hay muchos periodistas con mucha conciencia social. Otra forma que están teniendo de acallar todo esto es a golpes. Las llamadas fuerzas del Estado reciben órdenes, muchas veces, más que órdenes, son coaccionados para que ataquen con fuerza a manifestantes, en muchos casos pacíficos, como se está viendo en determinados vídeos, con personas que graban con cámaras, que suelen ser golpeados por grabar con cámaras, etcétera, etcétera. Yo haría un llamamiento a las fuerzas del Estado. Hoy mismo, por ejemplo, ha salido un alto cargo aquí de la Guardia Civil diciéndole a los antidisturbios que las personas a las que están golpeando luchan por sus derechos también. El llamamiento es básicamente que se den cuenta de cómo están siendo manejados. La mayor parte se dan cuenta. La policía no es el enemigo, no nos confundamos. El enemigo está arriba. La policía está al mismo nivel que estamos todos nosotros. El llamamiento básicamente no es tanto decir una desobediencia civil, como tanto les gusta llamar a los políticos, como una concienciación laboral, vamos a llamarlo así, por así decirlo. Como decía, Internet es un medio de propagación libre, por eso van a intentar acabar con él. Lo vamos a ver. También es un medio en el que se propaga mucha basura, y no me refiero únicamente a los virus informáticos. Hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. Debemos de tener un criterio racional. Tenemos que tener nuestro propio criterio. No por leer algo en un medio es cierto. Y no porque un político de un partido diga algo es cierto. Esto no es fútbol. Usted no puede ser del PP o del PSOE, como se es del Madrid o del Barça. Usted tiene que ser en cada momento de la persona que dice aquello que cree que le conviene a la nación y a usted mismo. Lo que no puede ser es que en este país tengamos una especie de religiosidad hacia los partidos. No, es que yo soy del PP. Perdona, el PP ha variado mucho de unos años a otros. No creo que todos los años hayas estado de acuerdo y habrá medidas en las que estás de acuerdo y medidas en las que no. Luego hay otro punto muy importante del que quiero hablar y es la actual generación de jóvenes. Yo tengo 30 años, estaría pillado por pinzas, digamos, entre los llamados jóvenes. Somos una generación que ha sido tildada de vagos. Entre otros, indirectamente, eso se lo he oído decir en varios discursos, no diciendo que somos vagos, a personas, por ejemplo, del Partido Popular, del Partido Socialista también, no nos confundamos, personas que son comandadas, por ejemplo, por nuestro presidente del gobierno, un hombre que asevera que solo lee prensa deportiva. Señor Mariano Rajoy, a lo largo de mi vida yo he leído, y tengo 30 años, aproximadamente 1000 libros. De todo tipo, desde literatura clásica, por ejemplo, griegos, a libros de divulgación, a filosofía, etcétera, etcétera. Por cierto, como gobernante debería de usted leer a Aristóteles. Es bastante interesante y creo que aprendería algunas cosas. Probablemente usted haya leído a Maquiavelo. Esta generación que ha sido tilda de vago está bastante especializada, la mayor parte tienen muchos estudios y van a sufrir un éxodo. ¿Por qué van a sufrir un éxodo? Porque ahora mismo, si eres español y joven, es imposible, primero, que formes una familia, segundo, que tengas una vida normal y tercero, que sigas formándote porque además ahora hay los precios para seguir formándose son mucho más caros. Hemos entrado en el plan Bolonia, un plan que tiene cosas buenas y cosas malas, si se satanizó demasiado probablemente, pero hemos entrado con los precios prácticamente de Europa cuando España no tiene el poder adquisitivo que tienen los franceses, los alemanes, los británicos, etcétera, etcétera. Entonces estamos equiparándonos al nivel de vida europeo, pero carecemos de su poder adquisitivo. Estamos equiparando a los jóvenes europeos, los jóvenes españoles con los jóvenes europeos, cuando los jóvenes españoles, que están bastante preparados, no tienen tampoco ese nivel adquisitivo. Se ha puesto una mayor base de cotización y un mayor tiempo de cotización para poder jubilarse, pero lo cierto es que en España la mayor parte de gente de 30 años para abajo está parada, desempleada y no puede trabajar. Esa es una realidad, con lo cual es imposible que coticen. ¿De dónde proviene, digamos, la apatía que están teniendo algunos jóvenes y algunas personas mayores?
En general suele ser del engaño de los políticos, como he dicho, que nos hacen creer que no tenemos de poder, y de la falta de cultura. No olvidemos que en España el presupuesto para educación es uno de los menores que existen en la Unión Europea y en el mundo occidental. Lo que se está consiguiendo es crear muchas personas que no pueden tener un criterio propio para que no peleen. Si tú no tienes criterio propio, si no entiendes ciertas medidas que se toman, si no sabes un mínimo de economía, probablemente estés calladito. Es lo que les conviene. En España tenemos uno de los menores presupuestos para cultura, ahora aún menor, y tenemos unos menores presupuestos en I+D, investigación y desarrollo. Eso, por supuesto, conviene a los que conviene. Estamos formando un país de trabajadores físicos, entre comillas, que, por supuesto, cualquier trabajo es loable, pero se necesita varios tipos de trabajadores. Igual de importante es el barrendero que el cirujano. Ahora, nosotros vamos a tener un país en el que, por ejemplo, cirujanos no va a ir, no va a haber, se van a ir todos fuera. ¿Por qué? Porque aquí no pueden tener una vida, por así decirlo. A colación de la cultura, quería hablar de algo que, por ejemplo, en este caso me toca a mí muy de cerca, que es la subida del IVA, por ejemplo, del 8 al 21% en eventos musicales. Esto no se refiere solo a los discos. Como músico, yo no quiero vivir de la venta de discos, a pesar de que soy compositor. No me interesa, yo quiero vivir del directo. No quiero que otro se lucre a partir de mi disco, evidentemente, que me plagien mi obra, pero yo no tengo ninguna necesidad de vivir del cuento, como hacen algunas personas. Todos sabemos a qué me refiero. En Portugal se instauró una subida del IVA también para este tipo de espectáculos, por ejemplo conciertos y demás, y el resultado fue que hubo un 45% menos de asistencia a conciertos. Ese resultado ha llevado a la ruina de la industria musical y de los espectáculos en vivo en Portugal, lo que ha llevado a una menor recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque si tú subes, por ejemplo en este caso, aproximadamente un 13% el IVA, y sin embargo baja un 40 o un 50% el dinero generado por ese tipo de empresas, evidentemente estás perdiendo en torno a un 35% de recaudación de impuestos. No sé si nuestros políticos no son muy inteligentes o simplemente les da igual. También se han subido los impuestos para los servicios funerarios. Además, se habló de servicios funerarios y otro tipo de espectáculos. Yo cuando voy a un funeral de un familiar, desde luego, no voy a ver un espectáculo. Y que se suba ese IVA y se equipare a un impuesto de lujo, morirse es un impuesto de lujo en España ahora mismo. Ahora mismo nos quieren cobrar como si fuera un lujo hasta morirnos. Me extraña que no hayan subido los libros, porque como Rajoy no los lee, solo lee prensa deportiva, podrían haberlos subido también, pero bueno, eso es otra cuestión. En este sentido, ya que estoy hablando de cultura, también tengo que hacer un llamamiento a las personas que tienen una fuerte instrucción, que se han pasado la vida leyendo, estudiando, etcétera, etcétera. Hemos caído en una apatía que es errónea. Hemos caído en el no podemos hacer nada. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros somos precisamente los que más responsabilidad tenemos. Está bien de no hacer nada, de permanecer callados y de decir, no, es que los demás son tontos. No, mira, los demás no son tontos. El tonto eres tú que estás parado teniendo la capacidad de hablar. Tenemos que empezar a pelear y tenemos que ser los primeros que peleen y que conciencien a los chavales más jóvenes que están detrás, que no saben lo que está pasando porque los medios no le informan y a los que nadie les informa. Tenemos que dejar de flotar en esa nube de soberbia y prepotencia. Hoy también han dado unos datos muy interesantes. Más de 40.000 españoles han ido de España, han emigrado en los últimos meses. Eso representa, según he oído, puede que me equivoque, más del doble de lo normal. Más del doble o más del triple, han dicho algo así. Estamos viviendo un éxodo. España es, por así decirlo, el nuevo pueblo de Dios. Ese éxodo va a acabar con toda la especialización de este país, va a acabar con gente muy preparada y va a acabar con personas con educación, con cultura y con personas con muchas ganas de pelear. Ese éxodo va a acabar con este país, no nos confundamos. No nos vamos a recuperar en 4 o 5 años, no nos vamos a recuperar en una década ni en 2. Vamos a tardar bastante más. Lo que tenemos que hacer es concienciarnos. Incluso aquellos que se vayan fuera tienen que seguir luchando por su país. Tienen que atacar lo que estamos viviendo. Ese éxodo es causa de los señores políticos que están fomentando el despido, que una de las nuevas leyes que salió, por cierto, es bajar las subvenciones para nuevas contrataciones y luego dice que fomenta la contratación, el trabajo, etcétera, etcétera. Todos tenemos que concienciarnos de esto. Repito, aunque estemos fuera, no es mi caso de momento, tenemos que pelear por este país. También quería hacer referencia a un hecho muy curioso y es que varios de nuestros ministros y gobernantes han dicho que en este país sobran más de 20.000 profesores, que sobran personal sanitario, que sobran policías, que sobran bomberos, en fin, sobramos todos, menos ellos.
Cuando la realidad es que en España hay 3 veces más coches oficiales que en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, que en España tenemos 3 veces más políticos que en Alemania, tenemos 500.000 políticos prácticamente frente a 150.000 en Alemania. Sobran funcionarios, sobran profesores, sobran bomberos, sobran policías, pero no sobran políticos, según ellos. Lo que han hecho es decir que van a empezar a eliminar concejales, que la mayoría no cobran, por cierto, con lo cual eso es absurdo, pero no han hablado nada de eliminar alto funcionariado, cargos directivos públicos, etcétera, etcétera. Tampoco han hablado de cómo es posible que las directivas de los bancos se hayan blindado y sus despidos sean de millones de euros con una ley que han puesto ellos mismos, que esto es surrealista. O sea, esto es como, ¿me vas a despedir? Me invento una ley por la cual me tienes que pagar 6 millones de euros. En fin, así está este país en este momento con este tipo de leyes. Lo cierto es que en España sobran por lo menos 3/4 partes de los políticos, si no más. No sobra profesorado, porque tenemos bastantes más alumnos por profesor de lo normal en el resto de la Unión Europea. No sobran científicos, que también hace poco se ha dicho que hay demasiado gasto en ciencia cuando tenemos el I+D más bajo de la Europa avanzada, entre comillas, si es que nosotros nos consideramos Europa avanzada, que yo ahora mismo no lo consideraría. Todo esto los políticos, por ejemplo, también se atribuyen los éxitos cuando ellos son los causantes de la mayor parte de los fracasos. Me explico, por ejemplo, se están atribuyendo los éxitos de la selección española de fútbol, se atribuirán los éxitos de la selección española de baloncesto, se atribuyen los éxitos de Rafael Nadal, de Fernando Alonso, de quien sea. Lo que no dicen, por ejemplo, es que por el bajo presupuesto se está pagando poco por las bases deportivas, por así decirlo, con lo cual el futuro de España en deportes pues es el mismo que tiene cualquier país que está en la situación de España, una crisis gravísima causada por los políticos. Sin embargo, son los primeros, repito, a la hora de atribuirse ese éxito. Cuando Rajoy dice cosas como este país necesita que la selección gane, esto le hará mucho bien al país, perdone, el que le tiene que hacer bien al país es usted, no la selección de fútbol. Eso tenemos que dejarlo claro. Eso es algo que se da mucho en España, que un político se atribuya el éxito de sus habitantes cuando no hace nada para favorecer ese éxito. Esto es como decir, yo veo que una persona está escalando una montaña, yo me cuelgo de sus hombros, tiene que escalar la montaña conmigo colgado de sus hombros, y cuando sube yo me atribuyo el éxito y digo que ha subido gracias a mí. No, no es así, es al contrario. Por último, hay ciertas cosas también que quería tocar. Hablando también de lo de los políticos que sobran, está corriendo mucho por Facebook sueldos de políticos y descubrimos que hay políticos que tienen 3, 4 o 5 sueldos, cada uno de miles de euros. Lo primero, me resulta curioso porque un sueldo de miles de euros implica una dedicación absoluta. ¿A qué me refiero con esto? Me parece bastante difícil que teniendo el día 24 horas y ocupando un trabajo 8, normalmente ocupa más, todos lo sabemos, ocupando un trabajo como mínimo 8 horas, alguien pueda tener, por ejemplo, 5 sueldos. 5 sueldos. 40 horas. ¿En un día de 24? ¿Alguien me puede explicar cómo es eso posible? Yo desde luego no lo entiendo. Y repito, son miles de euros, porque si me dices, no, es que tiene 300 euros por un sueldo, 300 euros por otro trabajo que desempeña, 300, está bien, pueden ser trabajos de 1 o 2 horas, lo puedo entender, incluso trabajos de 1 hora, porque estamos hablando de un trabajo supuestamente especializado al que accede mucha gente que no tiene ninguna especialización. Véase, por ejemplo, ahora está de consejero de Economía, un hijo de Esperanza Aguirre que no es economista. Uno de las primeras veces que se contrata como consejero de Economía a una persona que no tiene la carrera de económicas ni ha desempeñado trabajos relacionados. Por todas estas causas, tantos sueldos, tantos políticos, tantos coches oficiales, tanto despilfarro, corrupción, según muchos expertos somos uno de los países con más corrupción del mundo, malversación de fondos, etcétera, etcétera. Podría hablar de las subcontratas ampliamente. Todos sabemos que aquí, por ejemplo, se presenta un presupuesto, se le concede a una empresa que te cobra el doble y que está el primo de menganito, de fulanito. También se ha dicho mucho desde Europa, que España gasta muchísimo más de lo necesario en muchas de las cuestiones de contratación de empresas por parte de ayuntamientos, administraciones, diputaciones, etcétera, etcétera. A mí me gustaría saber qué criterios se escoge. Como español creo que tengo derecho para saber por qué, por ejemplo, si una constructora hace un presupuesto de, pongamos, 150.000 euros y otra constructora hace el mismo trabajo con un presupuesto de 1 millón de euros, se le concede a la que hace 1 millón de euros. Porque todo eso sumado poco a poco, sean constructoras, sean orquestas, que es un trabajo en el que yo me he desempeñado, sea lo que sea, me da igual, sumado poco a poco es lo que está arruinando el país. Eso, los bancos, etcétera, etcétera. Por culpa de todo eso nos encontramos con cosas como el famoso copago sanitario. No recuerdo qué miembro fue, creo que era una diputada, una congresista, llegó a decir que los españoles estaban encantados
de pagar el copago. No me resulta, por así decirlo, encantador tener que pagar el copago. Y menos cuando el copago no lo pagamos, como se ha dicho, porque no se pueda tener una seguridad social, etcétera, etcétera. Lo pagamos por el despilfarro de los de arriba que nos quieren convertir en esclavos, básicamente. A colación también de todo esto podríamos hablar de la jubilación, que se está intentando adelantar para que entre en vigor la jubilación a los 67 años en vez de a los 65. Los 67 años, trabajando toda la vida, cada vez trabajando más, cada vez con menos vacaciones porque las están quitando, cada vez con más estrés porque no tenemos dinero para comer. Lo que se consigue es que la gente se muera antes, eso lo primero, porque además no van a tener tanto acceso al sistema sanitario como teníamos hasta ahora, que tengan más estrés trabajando, que se desgasten más en los últimos años de vida. ¿Eso a qué lleva? Eso lleva a que va a haber menos personas que cobren las prestaciones de jubilación. Si las personas no cobran las prestaciones de jubilación y se mueren antes, además de haber subido la jubilación 2 años, con lo cual son 2 años menos que cobran, lo que se va a conseguir es pagar menos montante total de jubilación. Lo mismo va a pasar con los seguros privados. Esto también interesa mucho a las personas que están en seguros privados, etcétera, etcétera. Seguros privados me refiero a los seguros que hacen, por ejemplo, también que tienen servicios para jubilación privada, etcétera, etcétera. Con todo esto, lo que hemos conseguido es cargarnos el estado del bienestar. ¿Por qué? Pues como vemos, porque hay un montón de intereses. Por ejemplo, en este caso, podríamos estudiar cuántos políticos tienen acciones, por ejemplo, en compañías que ofrecen servicios de jubilación privada. Eso sería interesante estudiarlo. Bueno, por hoy básicamente quería decir esto. Creo que tengo una responsabilidad, como la tenemos todos, como la tenéis todos los que estáis mirando este vídeo. Puedo explicarme mejor o peor, pero por lo menos intento poner mi grano de arena. El mensaje creo que es claro. Vamos a dejar de callarnos como putas de una vez porque ya está bien. Vamos a empezar a pelear de una vez porque ya está bien. Y vamos a empezar a dejar de pensar que no tenemos ningún poder porque eso es una jodida patraña que nos están vendiendo. Y no sé tú, pero yo estoy hasta los cojones de que me mientan, de que jueguen conmigo, de que se rían de mí en un puto congreso, de que jueguen juntos al pádel, de que jueguen al golf y de que luego nosotros estemos jodidos y estemos toda la vida sin poder formar una familia, sin poder tener dinero, viviendo como putos esclavos para que al final nos muramos de asco, probablemente sin seguridad social en el futuro. Estoy hasta las narices. En fin, muchas gracias por vuestra atención y recordad una cosa, el sistema somos nosotros y nosotros tenemos todo el